hay algo que la mayoría de personas tiene en su casa sin saber lo que realmente significa. No es un adorno, no es una superstición de abuela, no es folclore barato que se compra en un mercadillo y se olvida en un cajón. Es un objeto con una historia de miles de años. Un objeto que culturas completamente distintas, separadas por océanos y siglos, desarrollaron de forma independiente, porque algo en la experiencia humana les llevó exactamente al mismo lugar, al mismo símbolo, a la misma forma, a la misma función, y ese objeto hoy puede estar en tu casa. Pero antes de hablar de él, necesito que entiendas algo que muy poca gente comprende sobre la energía que rodea un hogar. Porque si no entiendes esto, el objeto no tiene sentido. Es como tener una llave sin saber que existe una puerta. Piensa en el último día que entraste a tu casa sintiéndote agotado de una forma que no era física. No habías corrido, no habías levantado peso, no habías hecho nada que justificara ese cansancio. Pero llegaste a casa y lo único que querías era desaparecer, tirarte en el sofá y que el mundo dejara de existir por unas horas. Ahora piensa en otra cosa. Piensa en ese momento en que alguien entró a tu casa, alguien que no te desea bien, alguien que carga con resentimiento hacia ti, y después de que se fue notaste que el ambiente era distinto, más pesado. Como si el aire hubiera cambiado de consistencia, como si algo invisible hubiera quedado atrapado entre las paredes. No estás loco, no estás exagerando. Lo que percibes es real. Las tradiciones antiguas tenían un nombre para eso. Cada cultura lo llamaba de forma diferente, pero todas señalaban hacia el mismo fenómeno. La energía que los seres humanos proyectan, consciente o inconscientemente, puede adherirse a los espacios, a los objetos, a las personas, puede quedarse, puede acumularse. Y cuando se acumula, sin ser limpiada, sin ser neutralizada, empieza a afectar todo lo que toca. Tu sueño, tu humor, tu salud, tus relaciones, tu prosperidad. No como magia oscura de película, no como algo dramático y visible, sino de forma lenta y silenciosa, como el óxido que va comiendo el metal desde adentro. Las grandes filosofías orientales, que son el corazón de todo lo que exploraremos hoy, tenían algo que el pensamiento occidental moderno tardó siglos en reconocer: que el mundo visible y el mundo invisible no son dos realidades separadas. Son la misma realidad vista desde ángulos distintos. Y vivir ignorando esa dimensión invisible no te protege de ella, solo te deja desarmado. Yokoi Kenji, el filósofo japonés peruano que dedicó su vida a tender puentes entre la sabiduría del Extremo Oriente y la realidad latinoamericana, lo decía con una claridad que cortaba el aire. El problema no es que existan fuerzas que no vemos. El problema es que decidimos no verlas y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos dentro de nuestras propias casas. Hoy vamos a hablar de un objeto, de su historia, de su significado, de la ciencia que lo respalda y de la filosofía que lo explica. Pero sobre todo, vamos a hablar de por qué tenerlo en tu casa puede cambiar algo que ningún psicólogo, ningún médico y ningún coach de motivación ha podido cambiar en ti. Porque hay cosas que solo se sanan desde el espacio en que vives. Empecemos por el principio. Hace aproximadamente 4000 años, en las costas del mar Egeo, los pescadores griegos comenzaron a usar un amuleto específico para protegerse de algo que consideraban más peligroso que las tormentas. La mirada de los que los envidiaban creían con una convicción absoluta que el deseo intenso de un ser humano, especialmente cuando iba cargado de envidia o de rencor, tenía el poder de dañar aquello hacia lo que se dirigía. Podía enfermar a un niño sano, podía hundir una embarcación próspera, podía secar los campos más fértiles, podía arruinar un matrimonio feliz. A ese fenómeno lo llamaron Bascania, lo que hoy conocemos como mal de ojo. Y el amuleto que usaban para protegerse de él tenía una forma muy particular. Era circular, era azul. Tenía en el centro una figura que imitaba la forma de un ojo. Era el ojo que mira de vuelta, el escudo que devuelve la mirada dañina a quien la proyecta, sin que el portador tenga que hacer nada, sin confrontación, sin agresión, sin energía malgastada en defenderse activamente. Solo el símbolo, solo la intención cristalizada en un objeto.
Y ahora viene lo que hace que esta historia sea verdaderamente fascinante. A miles de kilómetros de distancia, en la antigua Mesopotamia, en el Egipto de los faraones, en la India védica y en la Turquía Anatolia, exactamente la misma idea tomaba exactamente la misma forma. Culturas que no tenían contacto entre sí, que hablaban idiomas completamente distintos, que adoraban a dioses diferentes y cocinaban comidas diferentes y construían casas diferentes, llegaron de forma independiente a la misma conclusión. Existe un tipo de energía negativa que viaja a través de la mirada humana y existe una forma de protegerse de ella usando un ojo como símbolo. Eso no es coincidencia. Cuando algo aparece de forma independiente en múltiples culturas sin conexión entre sí, los antropólogos llaman a eso convergencia cultural. Y la convergencia cultural casi siempre apunta a una verdad universal, a algo que pertenece a la experiencia humana en su forma más profunda, no a una tradición particular, no a una superstición local, sino a algo que todos los seres humanos, en todos los tiempos, han percibido como real. El ojo apotropaico, que es el nombre técnico para este símbolo, no es una superstición exótica. Es uno de los símbolos más antiguos y más universalmente compartidos de la humanidad. Pero hoy lo conocemos principalmente por una versión específica. Una versión que viene de Turquía y que se ha extendido por todo el mundo con una velocidad asombrosa en los últimos 20 años, el nazar. En turco, nazar significa literalmente mirada. Y el nazar bonkú, el amuleto del mal de ojo turco, es ese objeto de vidrio azul y blanco con un punto oscuro en el centro que probablemente hayas visto miles de veces sin saber exactamente qué era. En las casas turcas, el nazar cuelga en la entrada principal, a veces en la cocina, a veces en el cuarto de los bebés, a veces en el lugar de trabajo del hombre de la casa, no como decoración, como protección activa. Y hay algo que necesito contarte sobre cómo se fabrica el nazar tradicional, porque eso solo cambia completamente la forma en que lo verás. En la región de Göreme, en la Capadocia turca, los artesanos que fabrican el nazar trabajan en hornos que alcanzan temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. El vidrio que usan es vidrio artesanal, fabricado con arena de cuarzo y óxido de cobalto, que es lo que le da ese azul característico tan profundo y particular. El azul del cielo cuando es más completamente azul, el azul del mar en su punto más sereno. Los artesanos trabajan en un estado que ellos mismos describen como meditativo, no como una forma de hablar, como una práctica deliberada. Porque en la tradición turca, la intención del artesano se transfiere al objeto. Un nazar fabricado con distracción o con mal humor es un nazar débil. Un nazar fabricado con concentración, con intención protectora, con la mente enfocada en el bienestar de quien lo va a usar, es un nazar poderoso. Esto no es misticismo arbitrario. Vamos a volver a esto más adelante cuando hablemos de lo que la física cuántica tiene que decir sobre la intención y la materia. Por ahora, quédate con este dato. Las culturas que más han trabajado con objetos protectores en la historia siempre han considerado que el proceso de fabricación es tan importante como el objeto en sí, porque el objeto es el recipiente y lo que lo llena es lo que importa. En la tradición japonesa, que es el otro gran pilar filosófico de lo que exploraremos hoy, existe un concepto que se llama mono no aware, que se traduce aproximadamente como la sensibilidad hacia las cosas o la conciencia del alma que habita los objetos. Los japoneses no ven el mundo material como algo inerte, no ven las cosas como simplemente cosas. Ven en cada objeto una presencia, una historia, una energía acumulada, y esa energía, dependiendo de cómo se originó el objeto y cómo se usa, puede ser benéfica o perturbadora. Por eso, en Japón, existe la práctica del cuyo, que es básicamente un ritual de gratitud y despedida para los objetos que han cumplido su función. Los japoneses hacen ceremonias para despedir agujas de coser desgastadas, para los muñecos que los niños ya no usan, para los libros que han sido leídos tantas veces que ya no pueden leerse más. ¿Por qué?
porque creen que el uso prolongado de un objeto, especialmente cuando ese uso está cargado de emoción, de trabajo, de dedicación, hace que el objeto acumule una forma de presencia espiritual. Y esa presencia merece ser reconocida y honrada, no simplemente descartada. Ese es el pensamiento desde el cual vamos a explorar el Nazar hoy, no como un objeto mágico en el sentido simplista de la palabra, sino como un recipiente de intención, como un símbolo que colocado en el lugar correcto, con la conciencia correcta, produce un efecto real y medible en la energía de tu hogar. Y ahora necesito hablarte de algo que la ciencia lleva décadas estudiando sin llamarlo por su nombre. En 1994, el físico italiano Emilio Del Giudice publicó un trabajo que sacudió silenciosamente los fundamentos de la biofísica. Demostró, junto con su equipo, que el agua no es simplemente H2O organizado al azar. El agua tiene la capacidad de formar lo que llamó dominios coherentes, regiones donde las moléculas se organizan en patrones específicos en respuesta a campos electromagnéticos externos. Dicho de otra forma, el agua tiene memoria, no en el sentido literal de la palabra memoria, pero sí en el sentido de que puede organizarse de maneras distintas dependiendo de lo que haya estado en contacto con ella. ¿Y qué tiene que ver esto con el Nazar y el mal de ojo? Todo. El cuerpo humano es aproximadamente un 60% agua. El cerebro humano, el órgano que genera y proyecta emociones, es aproximadamente un 75% agua. Cuando una persona mira a otra con envidia, con rencor, con deseo de dañar, esa emoción no es abstracta, tiene un correlato físico. Se expresa como un campo electromagnético medible que emana del cuerpo del que siente esa emoción. El Instituto de Matemáticas del Corazón, Heart Math Institute en California, ha documentado extensamente que el corazón humano genera un campo electromagnético que se extiende hasta 1,5 metros fuera del cuerpo y que ese campo varía dramáticamente dependiendo del estado emocional de la persona. La gratitud, el amor y la compasión generan campos coherentes y ordenados. El rencor, la envidia y el odio generan campos caóticos y perturbadores. Esos campos interactúan con los campos de las personas y los espacios que los rodean. Ahora bien, el Nazar no es un detector de campos electromagnéticos. No funciona como un aparato científico, pero lo que sí hace, y esto es lo que me parece verdaderamente profundo, es funcionar como un ancla de intención. Cuando colocas un Nazar en la entrada de tu casa, estás haciendo algo que va más allá de colgar un objeto bonito de la pared. Estás declarando una intención. Estás diciendo de forma simbólica pero poderosa, este espacio está protegido. Lo que entra aquí, entra con mi permiso. Lo que no es bienvenido, no tiene lugar aquí. Y esa intención sostenida en el tiempo y reforzada cada vez que ves el objeto, produce cambios reales en la forma en que percibes tu espacio y en la forma en que te comportas dentro de él. En psicología existe un fenómeno que se llama priming o preparación cognitiva. Básicamente significa que los estímulos a los que nos exponemos de forma repetida condicionan inconscientemente la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Los estudios del psicólogo holandés Ab Dijksterhuis demostraron que personas expuestas repetidamente a símbolos asociados con limpieza y orden tendían a comportarse de forma más ordenada y limpia sin ser conscientes de por qué el Nazar funciona en parte como un estímulo de priming. Te recuerda cada vez que lo ves que tu espacio es sagrado, que está protegido, que no todo tiene acceso a él. Y esa recordación constante, ese refuerzo repetido de la intención protectora, cambia gradualmente la forma en que habitas tu hogar. Lo habitas con más conciencia, con más cuidado, con más intención. Y eso, amigo mío, es exactamente lo que la filosofía japonesa del wabi-sabi lleva siglos enseñando. Wabi-sabi. 2 palabras que juntas describen una de las perspectivas más transformadoras que cualquier ser humano puede adoptar hacia el mundo material. Wabi se refiere a la belleza que existe en la imperfección,
en la asimetría, en lo que está incompleto, desgastado, humilde. Una taza de cerámica con una grieta reparada con oro es más hermosa para el pensamiento Wabi que una taza perfecta y sin historia. Sabi se refiere a la belleza que viene con el tiempo, con el uso, con la pátina que los años depositan sobre las cosas. Un jardín japonés no es hermoso a pesar de sus piedras musgosas y sus ramas torcidas. Es hermoso precisamente por ellas. Juntos, Wabi y Sabi forman una filosofía de la presencia plena ante el mundo tal como es. No idealizado, no mejorado, no filtrado. El mundo tal como es, con toda su impermanencia y su imperfección, es exactamente tan hermoso como necesita ser. ¿Qué tiene que ver esto con espíritus y mal de ojo? Tiene que ver con la forma en que los japoneses entienden la presencia de lo invisible en lo visible. Para el pensamiento wabi-sabi, nada es completamente inerte. Todo tiene una historia. Todo lleva consigo la energía de lo que ha pasado a su alrededor. Una casa antigua no es simplemente madera y piedra. Es el depositario de décadas de vida, de amor, de conflicto, de alegría, de pérdida. Todo eso está ahí, en las paredes, en el suelo, en el aire, y eso puede ser hermoso, pero también puede ser pesado. La misma lógica que hace que un objeto querido guarde algo de la presencia del ser amado que lo regaló, hace que un espacio donde ocurrieron cosas dolorosas guarde algo de esa energía. No como fantasmas en el sentido cinematográfico, sino como resonancias, como ecos que el espacio no ha terminado de liberar. La práctica japonesa del espacio consciente, que algunos llaman ma, que es el concepto de vacío significativo, sugiere que lo que no está en un espacio es tan importante como lo que está. El espacio entre las cosas, el silencio entre las notas, el aire entre los muebles, todo eso tiene una cualidad que puede ser cultivada o descuidada. Un espacio lleno hasta los bordes de objetos sin intención, de cosas acumuladas sin conciencia, de energías mezcladas sin filtro, es un espacio que no puede respirar. Y un espacio que no puede respirar no puede protegerte, no puede sostenerte, no puede darte lo que un hogar verdadero debería dar. El nazar o cualquier objeto protector elegido con conciencia funciona también como un recordatorio de que el espacio importa, de que no todo puede entrar, de que hay una diferencia entre lo que es tuyo y lo que simplemente se cuela. Voy a contarte ahora algo sobre la historia del mal de ojo que muy poca gente conoce y que cambia completamente la manera en que podemos entenderlo. El concepto del mal de ojo no es solo una creencia popular. Ha sido documentado en más de 40 culturas distintas alrededor del mundo. Desde el fascinaciones romano hasta el ayin hara hebreo, desde el buri nazar indio hasta el maubais o el francés, desde el ibilay anglosajón hasta el oju burukú yoruba de Nigeria occidental, 40 culturas, 4 continentes, 5,000 años de historia documentada. El antropólogo americano Clarence Maloney dedicó décadas a estudiar este fenómeno y llegó a una conclusión que dejó perplejos a muchos de sus colegas. El mal de ojo no es una superstición primitiva que desaparece con el avance de la educación. Es un sistema de creencias que persiste y prospera incluso en contextos altamente educados y modernos, porque responde a algo que la experiencia humana reconoce como verdadero. Maloney identificó que el mal de ojo siempre aparece en culturas donde existe una fuerte noción de que la envidia es peligrosa. Y esa noción, dice él, no es irracional, es una observación social precisa. La envidia genera comportamientos dañinos. La envidia corroe las relaciones. La envidia, expresada o reprimida, tiene consecuencias reales y medibles en las comunidades donde se permite que prospere sin control. El mal de ojo, en ese sentido, es el nombre popular de una dinámica social completamente real. La proyección involuntaria del deseo negativo de una persona hacia otra. Y los objetos protectores son la respuesta colectiva de la humanidad a esa dinámica. No son magia en el sentido de alterar las leyes físicas del universo. Son tecnología psicológica y social.
Son la forma en que las comunidades han codificado durante milenios la necesidad de establecer límites entre lo propio y lo ajeno, entre lo protegido y lo expuesto. Si tienes hijos pequeños, esto te va a resonar de forma particular. En casi todas las culturas que tienen alguna versión del mal de ojo, los niños pequeños son considerados especialmente vulnerables. Y hay una razón que va más allá de la superstición. Los niños pequeños no tienen todavía desarrollado el sistema de filtros psicológicos que los adultos construimos con el tiempo. Son esponjas, absorben todo. La energía de los que los rodean les afecta de forma directa y sin mediación. Cuando una persona admira a un bebé con una emoción que no es completamente limpia, que tiene mezclada, aunque sea una pequeña cantidad de envidia o de deseo posesivo, ese bebé puede percibir esa energía y responder a ella, no porque sea mágico, sino porque es un organismo extremadamente sensible que todavía no ha aprendido a blindarse. Las madres turcas lo saben, las abuelas griegas lo saben, las mujeres del Magreb lo saben, y por eso los bebés en esas culturas casi universalmente llevan un nazar prendido en la ropa desde los primeros días de vida. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si este video te está llegando, si estas palabras te están haciendo sentido, si hay algo en lo que estás escuchando que está tocando una parte de ti que sabía estas cosas pero no las tenía articuladas, entonces escribe ahora mismo en los comentarios la frase, el ojo que me cuida. Escríbela ahora, antes de que el video termine, antes de que te lo pida otra vez y ya no lo hagas, antes de que la inercia de la pantalla te lleve al siguiente video y este momento se pierda. Escribe el ojo que me cuida y yo voy a leer cada comentario, porque esa frase me dice que estás aquí de verdad, que estás despierto, que estás presente. El ojo que me cuida. Ahora, volvamos al nazar. Hay una pregunta que me hacen constantemente y que quiero responder con toda la honestidad que tengo. ¿Funciona solo con creer en él? La respuesta es no. Y también es sí. Y necesito explicar por qué ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. No funciona solo con creer en él en el sentido de que el creer no es suficiente si no hay una práctica detrás. Un nazar colgado en la pared y luego completamente olvidado, que nunca se limpia, que nunca se reemplaza cuando se agrieta, que nunca se mira con intención, ese nazar es solo un adorno, bonito quizás, pero solo decoración. Sí funciona con creer en él en el sentido de que la intención que depositas en él determina su efectividad. No porque la creencia altere la realidad físicamente, sino porque la creencia organiza tu comportamiento de formas que tienen consecuencias reales. Cuando crees que tu hogar está protegido, lo tratas de forma diferente. Cuando crees que hay ciertas energías que no son bienvenidas en tu espacio, estableciste límites de forma diferente. Cuando crees que los objetos que eliges para tu casa tienen un significado, los eliges con más cuidado y más conciencia. Y esa diferencia en comportamiento tiene efectos reales y medibles. En filosofía esto se llama self-fulfilling prophecy, profecía autocumplida, pero en su sentido positivo. No el engaño de creerse algo que no es verdad, sino el poder de organizar la realidad alrededor de una intención clara. Los estoicos, que son otra de las grandes fuentes filosóficas que nutre el pensamiento que estamos explorando hoy, tenían un concepto para esto. Marco Aurelio, que fue simultáneamente filósofo y emperador, escribió en sus meditaciones algo que lleva 2000 años siendo relevante. Tiene más poder sobre ti lo que piensas sobre las cosas que las cosas en sí mismas. No estaba negando que las cosas existan, estaba señalando que tu relación con ellas, la forma en que las interpretas, la intención con que las usas, determina más tu experiencia que las cosas mismas. El nazar, desde esa perspectiva estoica, no es un escudo mágico que opera independientemente de ti. Es un punto de enfoque para tu intención. Es un recordatorio físico de una verdad que de otra forma se dispersa fácilmente en el ruido de la vida cotidiana. Que tu espacio merece protección consciente, que no todo tiene acceso a él, que tú tienes el poder de establecer esa frontera. Y ahora quiero hablar de algo que la mayoría de los videos sobre este tema nunca tocan. Quiero hablar de qué pasa cuando el nazar se rompe. En la tradición turca, cuando un nazar se agrieta o se rompe, no es una señal de mala suerte, es exactamente lo contrario. Es la señal de que funcionó.
La creencia es que el nazar absorbió la energía negativa que se dirigía hacia ti o hacia tu hogar y esa energía fue suficientemente fuerte como para romperlo. El objeto hizo su trabajo. Se sacrificó en cierta manera para protegerte. Por eso cuando un nazar se rompe, en Turquía se da gracias, se recoge con respeto, se desecha con gratitud y se reemplaza por uno nuevo. Esta perspectiva me parece filosóficamente hermosa porque invierte completamente la lógica del miedo con que muchas personas se aproximan a estos temas. En lugar de ver la rotura del amuleto como una señal de que algo malo está por venir, la tradición turca la ve como evidencia de que algo malo ya fue interceptado y rechazado. Es la diferencia entre vivir en un estado de vigilancia ansiosa ante lo que podría venir y vivir en un estado de confianza activa en que el espacio que has construido te protege. Epicteto, el filósofo estoico que comenzó su vida como esclavo y llegó a ser uno de los pensadores más influyentes del mundo antiguo, tenía una enseñanza fundamental que se aplica directamente aquí. No puedes controlar lo que el mundo te envía, pero puedes controlar completamente la preparación con que lo recibes. Poner un nazar en tu casa es un acto de preparación consciente, no de miedo, no de paranoia, sino de la misma lógica tranquila y práctica con que usas un paraguas cuando el cielo está nublado. No porque estés aterrorizado de la lluvia, sino porque la lluvia existe y estar preparado es razonable. Ahora necesito hablarte de los espíritus, porque el título de este video los menciona y merezco ser honesto contigo sobre lo que entendemos por esa palabra. En el pensamiento japonés, los espíritus no son necesariamente entidades con conciencia propia que vagan por las habitaciones y apagan las luces. El concepto japonés más cercano a lo que en Occidente llamamos espíritu es ki, que se traduce aproximadamente como energía vital o fuerza de vida. El ki fluye en las personas, en los espacios, en los objetos. Y cuando fluye bien, cuando está equilibrado y en movimiento, todo funciona con armonía. La salud es buena. Las relaciones son fluidas, la prosperidad llega con naturalidad. Cuando el ki está bloqueado, o cuando está desequilibrado, o cuando está contaminado por energías externas que no le pertenecen, los efectos se manifiestan en todos esos mismos planos. La salud se resiente, las relaciones se vuelven difíciles, la prosperidad se detiene. El Feng Shui chino trabaja con un concepto muy similar llamado Chi o Ki. El Vastu Shastra indio trabaja con prana, el judaísmo cabalístico trabaja con ruaj, el chamanismo latinoamericano trabaja con lo que simplemente llama energía. Son nombres distintos para el mismo fenómeno percibido, que existe una forma de vitalidad que fluye por los espacios y que puede ser cultivada o descuidada, protegida o contaminada. Cuando la tradición popular dice que un nazar espanta espíritus, lo que realmente está diciendo, traducido a un lenguaje más preciso, es que el nazar actúa como un agente de protección contra energías que no te pertenecen y que no son bienvenidas en tu espacio. No tiene que ser una entidad con personalidad propia. Puede ser simplemente la carga emocional que alguien dejó en tu casa cuando se fue después de una discusión. O la tristeza acumulada de años de problemas sin resolver que se ha depositado en los rincones de las habitaciones. O la ansiedad crónica de alguien que vive contigo y que sin saberlo impregna el ambiente con una frecuencia de alarma constante. Todo eso es energía. Todo eso afecta el espacio. Todo eso puede ser trabajado. Y el nazar, en ese contexto, es una de las herramientas, una de. No la única, no la más importante, pero sí una que viene cargada de 5,000 años de intención colectiva y de la fe acumulada de incontables generaciones que la usaron con plena convicción. Y eso, si pensamos en el concepto de campos mórficos que desarrolló el biólogo Rupert Sheldrake, no es poca cosa. Sheldrake propone que cuando suficientes seres humanos a lo largo del tiempo utilizan un símbolo o una práctica con una intención determinada, ese símbolo o esa práctica adquiere una especie de carga colectiva. Se convierte en un nodo dentro de un campo de significado compartido que trasciende a los individuos que lo usan. No es magia, es morfogénesis cultural. Es la acumulación de intención humana cristalizada en un símbolo. Y cuando tú
colocas un nazar en tu casa, accedes a toda esa historia, a toda esa intención colectiva, no porque seas supersticioso, sino porque eres parte de la humanidad que ha sentido estas mismas necesidades desde que tiene memoria de sí misma. Hablemos ahora de algo profundamente práctico. ¿Dónde colocar el nazar y por qué el lugar importa tanto? La puerta principal es el lugar más importante. En la tradición turca, el nazar se cuelga justo por encima de la puerta, en el exterior o en el interior, de forma que lo primero que vea quien entra sea el ojo protector. La lógica es sencilla y poderosa al mismo tiempo. La puerta es el portal, es el punto de transición entre el mundo externo y tu mundo interno. Todo lo que entra por ella, personas, energías, intenciones, pasa por ese punto. Y si ese punto está marcado con un símbolo de protección consciente, actúa como un filtro. Pero hay otros lugares que tienen su propia lógica. La cocina, en muchas culturas, es el corazón energético del hogar. Es donde se transforma la materia prima en alimento. Es donde la familia se reúne de forma más informal y más genuina. Es donde los niños hacen las tareas mientras sus madres cocinan y donde las conversaciones más honestas suceden. Un nazar en la cocina protege ese centro vital. El cuarto de los bebés, como ya mencioné, por la vulnerabilidad particular de los niños pequeños a las energías externas. El lugar de trabajo en casa, especialmente si recibes clientes o si trabajas en algo donde dependes de la confianza y el juicio de otros. La envidia profesional es una de las formas más comunes y más potentes del mal de ojo. Proteger tu espacio de trabajo es proteger tu prosperidad. Y hay un lugar que pocos mencionan, pero que la tradición turca considera igualmente importante: el espejo principal de la casa. Los espejos son superficies que pueden amplificar energías. Un nazar cerca del espejo más grande de tu hogar actúa como un ecualizador. Ahora bien, el nazar no es el único objeto protector que la sabiduría humana ha desarrollado. Y vale la pena conocer sus compañeros, porque cada uno trabaja con un aspecto distinto de la protección energética. La herradura es uno de los más antiguos de Europa, forjada en hierro, que era el metal más asociado a la protección contra fuerzas malignas, colocada con los extremos hacia arriba para que la suerte no se derrame. La herradura no es solo un símbolo de la buena suerte. Es originalmente un objeto apotropaico, diseñado para repeler energías no deseadas. El cuarzo blanco, en la tradición chamánica latinoamericana y en múltiples tradiciones asiáticas, es considerado un amplificador de energías positivas y un neutralizador de energías negativas. No porque tenga propiedades mágicas intrínsecas, sino porque su estructura cristalina perfectamente ordenada actúa como un recordatorio constante de que el orden y la claridad son posibles. El bambú, en el Feng Shui chino, es símbolo de flexibilidad y de fortaleza, de la capacidad de doblarse sin romperse, de crecer en casi cualquier condición. Un bambú vivo en casa no solo purifica el aire físicamente, lo cual está documentado por la NASA en sus estudios sobre plantas de interior, también introduce en el espacio una energía de resiliencia y de crecimiento continuo. La sal, quizás el objeto protector más universal y más antiguo de todos. En casi todas las culturas del mundo, la sal se usa para purificar espacios, para marcar límites, para disolver energías negativas acumuladas. En el sintoísmo japonés, se coloca sal en pequeños montones en las esquinas de los espacios que necesitan ser purificados. En las tradiciones hebreas, en las prácticas afrocaribeñas, en el catolicismo popular latinoamericano, la sal aparece siempre como el purificador primario. La lógica de la sal es química antes de ser espiritual. La sal es el único mineral que los seres humanos necesitan consumir para sobrevivir. Es el preservador por excelencia, la sustancia que detiene la descomposición, que mantiene la integridad de lo que toca. Como símbolo protector, esa función se extiende al plano energético. Y luego está el espejo, que en la tradición china del Feng Shui es uno de los objetos más poderosos y más delicados al mismo tiempo. Un espejo bagua, octagonal, colocado en la puerta principal, no refleja solo la imagen física de quien llega, refleja la intención, devuelve lo que viene. Pero los espejos requieren conocimiento para usarse bien.
Un espejo mal colocado puede amplificar lo que no queremos amplificar. Puede crear dinámicas energéticas caóticas. Puede, en lugar de proteger, complicar. Por eso el Nazar tiene una ventaja sobre el espejo. Es más simple de usar, más difícil de equivocarse, más accesible para quien está comenzando a trabajar conscientemente con la energía de su hogar. Hay algo en la descripción de este video que quiero que revises si aún no lo has hecho. Hemos compilado, en formato de ebook, un trabajo extenso sobre protección del hogar, energía de los espacios y la sabiduría de las tradiciones orientales aplicada a la vida cotidiana. No es un libro de recetas mágicas, es una guía filosófica y práctica que va mucho más allá de lo que podemos cubrir en un video, incluso uno tan largo como este. Si lo que estás escuchando hoy te está resonando, ese ebook va a ser como una conversación más profunda con todo esto. Está en la descripción. Sigamos. Quiero hablarte ahora de algo que me parece crucial para entender correctamente este tema y que tiene que ver con la diferencia entre superstición y conciencia. La superstición es la creencia en que ciertos objetos o rituales tienen poder independientemente de tu relación con ellos. El amuleto que funciona solo por existir, el ritual que funciona solo por realizarse mecánicamente, la práctica que produce resultados sin que el practicante ponga conciencia en ella. Eso no es lo que estamos hablando. La conciencia es otra cosa. La conciencia es la práctica deliberada de relacionarte con el mundo material con intención y con presencia, de elegir con cuidado qué entra en tu espacio, de mantener una relación activa con los objetos que decides que son parte de él, de usar los símbolos no como sustitutos del pensamiento, sino como apoyo para el pensamiento. El Kaizen, la filosofía japonesa de la mejora continua aplicado al hogar, significa exactamente esto. No que tu casa sea perfecta desde el primer día, sino que cada día la mejoras un poco. Cada día la cargas un poco más de intención. Cada día la proteges un poco mejor. No es un sprint, es una práctica continua, como la meditación, como el ejercicio, como cualquier disciplina que produce resultados reales en la vida de quien la sostiene. El Nazar que cuelgas hoy en tu puerta no va a resolver todos los problemas de la noche a la mañana, pero es el comienzo de una práctica. Es la declaración de que tomas en serio el espacio en que vives. Es el primer paso de una relación más consciente con tu hogar. Y los primeros pasos siempre son los más importantes, porque sin ellos no hay camino. Ahora necesito hablar de algo que puede resultar incómodo para algunas personas, pero que considero esencial para la integridad de lo que estamos explorando: el escepticismo. Si en este momento estás pensando que todo esto es muy bonito, pero que en el fondo no tienes certeza de que funcione, eso es completamente válido. El escepticismo no es el enemigo de la sabiduría, es su guardián. Pero hay dos tipos de escepticismo. El escepticismo científico es el que dice: dame evidencia, muéstrame cómo funciona, explícame el mecanismo. Ese escepticismo es valioso y necesario. Y en muchos aspectos de lo que hemos hablado hoy, la evidencia existe. La investigación sobre campos electromagnéticos del corazón existe. El priming psicológico está documentado. Los efectos del entorno en el bienestar existe. La convergencia cultural del mal de ojo está registrada por antropólogos serios. El escepticismo perezoso, en cambio, es el que dice: esto no puede ser real porque no lo entiendo, porque va más allá de lo que aprendí en la escuela, porque me incomoda que haya cosas que no puedo reducir completamente a mecanismos simples. Ese escepticismo no te protege, te cierra. Marco Aurelio, de nuevo, dijo algo relevante: el obstáculo es el camino. La resistencia que sientes ante ideas que desafían tu mapa mental no es una señal de que debes rechazarlas. Es una señal de que hay algo ahí que vale la pena examinar. No te pido que creas ciegamente. Te pido que experimentes, que pongas un Nazar en tu casa durante 30 días, con intención, con conciencia, observando qué cambia, no en el mundo externo necesariamente, sino en la forma en que habitas tu propio espacio. Eso es filosofía en acción. Eso es lo que los grandes sabios de todas las tradiciones han hecho siempre. No aceptar dogmas sin cuestionarlos, pero tampoco rechazar experiencias sin vivirlas. Volvamos ahora a la historia del Nazar, porque hay un capítulo de esa historia que ocurre en los últimos 100 años
y que explica por qué hoy este objeto está en prácticamente todos los países del mundo. A principios del siglo XX, Turquía era un país que estaba en medio de una transformación radical. El Imperio Otomano estaba colapsando, la República moderna se estaba construyendo y en ese proceso de transformación cultural enormemente complejo, muchas tradiciones ancestrales corrían el riesgo de perderse. El Nazar sobrevivió. No solo sobrevivió, prosperó. ¿Por qué? Porque respondía a algo que ninguna modernización puede eliminar: la necesidad humana de sentirse protegido, la necesidad de tener fronteras claras entre lo propio y lo ajeno, la necesidad de relacionarse con el espacio habitado de forma consciente y significativa. Y cuando la diáspora turca comenzó a expandirse por Europa, por América, por Australia, el Nazar viajó con ella, no como un artefacto folclórico de museo, como un objeto vivo, activo, usado. Hoy en día puedes encontrar nazares en tiendas de diseño en Nueva York, en galerías de arte en Tokio, en mercados artesanales en Buenos Aires. Y aunque muchas de las personas que los compran lo hacen primero por motivos estéticos, algo les hizo elegir ese objeto específico sobre todos los demás objetos que podrían haber comprado. Algo les habló, algo en la forma, en el color, en la historia que el objeto lleva consigo, resonó con algo en ellos. No creo que eso sea accidente. Creo que es la sabiduría colectiva de la humanidad encontrando su camino hacia quien la necesita. En la filosofía budista existe el concepto de upaya, que se traduce como medios hábiles. La idea es que la verdad puede ser comunicada de formas muy distintas dependiendo de quién la necesita recibir. El mismo principio puede expresarse como un argumento filosófico riguroso para el intelectual, como una parábola sencilla para el niño, como un símbolo visual para quien aprende mejor a través de los ojos. El Nazar es upaya, es un medio hábil, es una forma en que la verdad sobre la protección del espacio, sobre la importancia de los límites energéticos, sobre la necesidad de habitar conscientemente el lugar donde vivimos, se comunica de forma directa, universal, accesible para cualquiera, independientemente de su educación, su cultura o sus creencias. No necesitas entender física cuántica para colgar un nazar, no necesitas haber leído a Marco Aurelio, no necesitas conocer la filosofía del wabi-sabi. Necesitas solo una cosa: la disposición de tomarte en serio el espacio donde vives, porque ese espacio, lo sepas o no, te está formando, te está afectando, está moldeando tu ánimo, tu energía, tu perspectiva, de formas que raramente ves porque suceden demasiado lentamente para notarlas en el día a día, pero se notan cuando cambian. Cuando alguien limpia una habitación que llevaba meses desordenada y de repente se siente más liviano, cuando alguien reorganiza los muebles de su sala y la conversación con su pareja esa noche es más fluida que en semanas, cuando alguien se deshace de objetos que guardaba por culpa, por apego, por costumbre y siente que con ellos se fue también algo que le pesaba, eso no es superstición, eso es la experiencia vivida de que el espacio y el ser son inseparables. Y si el espacio y el ser son inseparables, entonces proteger el espacio es proteger el ser. El nazar protege el espacio. La sal purifica el espacio. El bambú renueva el espacio. El cuarzo clarifica el espacio. Y todos juntos, usados con conciencia, crean un hogar que no es solo el lugar donde duermes y comes. Es un santuario. Es el espacio donde tu ser puede ser completamente él mismo sin tener que defenderse constantemente de lo externo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que entraste y literalmente soltaste el peso del mundo en la puerta? Si no recuerdas cuándo fue, este video llegó en el momento correcto. Antes de continuar, si estás viendo este contenido en la descripción, encontrarás acceso a los ebooks que hemos preparado sobre energía del hogar, protección espiritual y filosofía oriental aplicada a la vida cotidiana. Son recursos que van mucho más allá de un video, que puedes leer a tu ritmo, que puedes subrayar y volver a leer y aplicar de forma sistemática. La descripción del video tiene todo lo que necesitas para encontrarlos. Quiero hablar ahora de algo que puede ser el aspecto más controversial de este tema: la posibilidad de que una persona específica
alguien que conoces, sea una fuente de energía dañina para ti. Esto no es una acusación, no es una invitación al paranoia ni a la hostilidad. Es simplemente el reconocimiento de una realidad que casi todos hemos experimentado, pero que muy pocas personas se permiten nombrar claramente. Hay personas que nos drenan. Hay personas con quienes una conversación de 20 minutos nos deja más agotados que una jornada completa de trabajo físico. Hay personas cuya presencia en nuestra casa deja un rastro que tardamos días en sacudir. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? La psicología lo explica parcialmente con el concepto de personalidades narcisistas o de personas emocionalmente no reguladas, que demandan de su entorno una cantidad de energía que no corresponde a lo que devuelven. Es como estar en un circuito donde la electricidad siempre fluye en una sola dirección. Tarde o temprano, el que está en el extremo receptor se agota. Pero hay algo más que la psicología convencional no termina de capturar. El doctor Masaru Emoto, cuyo trabajo fue controversial pero profundamente influyente, fotografió cristales de agua expuesta a distintos estímulos. Agua expuesta a música clásica formaba cristales perfectamente simétricos y hermosos. Agua expuesta a insultos y gritos formaba cristales deformes e irregulares. Agua expuesta a palabras como amor y gratitud formaba los cristales más perfectos de todos. Recuerda, somos 60% agua. Lo que Emoto sugería, con toda la limitación metodológica que sus críticos señalaron, es que las palabras, las emociones y las intenciones tienen un efecto físico y medible sobre la estructura del agua. Y si tienen ese efecto sobre el agua en un vaso, ¿qué tienen sobre el agua en nuestros cuerpos? No tengo la respuesta definitiva a eso. Nadie la tiene todavía. La ciencia está en proceso de comprender estos mecanismos. Pero lo que sí tenemos es la experiencia humana universal que señala en esa dirección. La experiencia de que hay personas cuya presencia nos hace bien y personas cuya presencia nos hace daño. Y que ese daño no es solo psicológico, es físico, es energético, es real. El nazar, en ese contexto, no es solo un escudo contra la mirada de los extraños. Es un recordatorio de que tienes derecho a protegerte de cualquier energía que no te sirva, sea de un desconocido en la calle, sea de un conocido cercano, sea incluso de un familiar. El amor no te obliga a absorber lo que daña. Epicteto lo diría así: puedes elegir qué dejas que te afecte. No siempre puedes elegir qué se te dirige, pero siempre puedes elegir con qué preparación lo recibes. La preparación que ofrece el nazar es simbólica, pero la preparación simbólica no es preparación falsa. Es preparación real expresada en el único lenguaje que el ser humano ha usado consistentemente a lo largo de toda su historia para hablar de lo que importa más, el lenguaje del símbolo. Sigamos explorando las dimensiones de este objeto tan extraordinario. Hay una tradición en la región de Anatolia, en el corazón de Turquía, que me parece uno de los rituales más hermosos que conozco relacionados con el nazar. Cuando nace un bebé, los vecinos y familiares más cercanos traen nazares como regalo. No juguetes, no ropa, nazares. Y cada nazar trae consigo la intención de quien lo regala, la protección que ese ser humano consciente y amoroso está depositando sobre el nuevo ser que llega al mundo. El bebé crece rodeado literalmente de los deseos de protección de su comunidad, cristalizados en objetos de vidrio azul. Cuando alguno de esos nazares se rompe durante la infancia, en lugar de tristeza la familia siente alivio. Algo que se dirigía al niño fue interceptado. El amor colectivo de la comunidad depositado en esos objetos funcionó. ¿Existe una forma más hermosa de concebir la protección espiritual de un ser amado? Esta tradición me lleva a hablar de algo que considero profundamente importante: la diferencia entre usar el nazar como un objeto de miedo y usarlo como un objeto de amor. Hay personas que compran amuletos protectores desde un estado de terror, desde la convicción de que el mundo está lleno de enemigos que desean activamente su ruina, de que están rodeados de personas que quieren hacerles daño, de que sin el amuleto son completamente vulnerables. Ese no es el estado desde el que el nazar produce sus mejores frutos. El nazar más poderoso es el que se coloca desde la confianza, desde la convicción de que mereces estar protegido, desde el amor hacia ti mismo
y hacia quienes comparten tu espacio, desde la gratitud por el hogar que tienes y la determinación de cuidarlo. La filosofía estoica tiene un principio que es perfecto aquí. Actúa desde la virtud, no desde el miedo. El guerrero que pelea por amor a los suyos es más poderoso que el guerrero que pelea por miedo a perder. No porque el amor sea más romántico que el miedo, sino porque el amor genera coherencia interna y la coherencia interna genera efectividad real. Un nazar colocado con amor es un escudo activo. Un nazar colocado con miedo es solo un adorno ansioso. La diferencia está completamente en ti. Y esto nos lleva a uno de los conceptos filosóficos más ricos que quiero compartir hoy. Viene del pensamiento taoísta, específicamente del concepto de Wu Wei, que se traduce como acción sin esfuerzo o no forzar. Wu Wei no significa no hacer nada. Significa hacer las cosas desde su naturaleza más profunda, sin resistencia, sin fuerza excesiva, fluyendo con la corriente de la realidad en lugar de contra ella. Aplicado a la protección del hogar, Wu Wei significa esto. No puedes proteger tu espacio desde la tensión. No puedes blindar tu hogar desde la paranoia. No puedes crear un santuario desde el miedo. La protección genuina surge cuando te relajas lo suficiente como para confiar en ella, cuando colocas el nazar y luego lo dejas hacer su trabajo sin estar constantemente mirándolo con ansiedad. Cuando estableces los límites energéticos de tu hogar y luego simplemente vives plenamente dentro de ellos. Wu Wei. La acción más poderosa que puedes tomar para proteger tu hogar es la de habitar ese hogar con paz, con presencia, con la confianza tranquila de que has hecho lo necesario y que eso es suficiente. Hay algo que noto constantemente en las personas que trabajan con objetos protectores desde una perspectiva consciente. Con el tiempo, la necesidad de los objetos disminuye, no porque los objetos pierdan relevancia, sino porque la práctica de la conciencia que los objetos iniciaron se vuelve autónoma. Ya no necesitas ver el nazar para recordar que tu espacio está protegido. Lo sabes, lo sientes, lo has incorporado. Eso es exactamente lo que propone el Kaizen en su forma más profunda. No la mejora indefinida de los objetos externos, la mejora continua de la conciencia interna. El nazar es un maestro que con el tiempo enseña a sus alumnos a prescindir de él. Aunque, siendo honesto, la mayoría de quienes realmente comprenden estas tradiciones no prescinden de él, lo conservan, lo cuidan, lo renuevan cuando se rompe. No porque no puedan sin él, sino porque la relación consciente con los objetos sagrados es en sí misma una práctica de mindfulness, de presencia, de gratitud. Hablar del nazar, sin hablar del color, sería dejar incompleta la conversación. El azul del nazar no es azul por razones estéticas. Es azul por razones que combinan la química del vidrio tradicional con la simbología del color en el mundo mediterráneo y de Oriente Medio. El azul, en esas tradiciones, es el color del cielo y del agua. Es el color de lo que está más allá, de lo que trasciende, de lo que protege desde arriba y desde afuera. Es también el color más asociado con la verdad y la claridad, con ver las cosas como realmente son. En la antigua Grecia, el ojo de la diosa Atenea era gris azulado. En el antiguo Egipto, el dios Amón era representado con piel azul. En el Islam, el azul es el color de la protección divina. En el hinduismo, tanto Vishnu como Krishna tienen piel azul, representando su naturaleza divina y trascendente. El azul del nazar conecta simbólicamente con todas esas tradiciones a la vez. Es un color que las culturas del mundo mediterráneo, del Oriente Medio y del Extremo Oriente han usado independientemente para representar lo que está más allá del alcance del daño ordinario. Y hay algo que la psicología del color confirma. El azul es el color que más consistentemente genera sensaciones de calma, seguridad y confianza en seres humanos de distintas culturas. No universalmente, hay variaciones culturales, pero la tendencia es lo suficientemente fuerte como para ser significativa. Ver el azul del nazar varias veces al día en la entrada de tu casa produce un efecto subliminal de calma y de seguridad, no como ilusión, como condicionamiento real de tu sistema nervioso. Eso es neurociencia, eso es real. Y se suma de forma hermosa
a todos los demás planos en que el Nazar trabaja. Ahora quiero hablar de algo que va más allá del Nazar específicamente y que toca el corazón de lo que significa crear un hogar protegido. En la tradición japonesa del Shinto hay una práctica que se llama Arae, que es una purificación ritual del espacio. Se realiza con sal, con agua pura y con la presencia consciente de quien la hace. No como ceremonia complicada, como un acto simple de intención. El Arae no está reservado para sacerdotes ni para iniciados. Cualquier persona, en cualquier hogar, puede hacerlo. La única condición es la conciencia, la presencia plena en el acto de limpiar. Y eso me parece revelador, porque sugiere que la purificación del espacio no requiere objetos especiales ni rituales complicados. Requiere conciencia, requiere la decisión deliberada de relacionarte con tu espacio como algo sagrado. El Nazar entra en esa misma lógica. No es un sustituto de tu conciencia, es un apoyo para ella, un punto de enfoque, un recordatorio constante colocado en el umbral de tu vida privada de que ese espacio merece ser tratado con respeto y con intención. Permíteme ahora hablar de los niños, porque creo que este es uno de los aspectos más prácticos e inmediatamente aplicables de todo lo que hemos explorado hoy. Los niños viven en un estado de apertura que los adultos hemos aprendido con años de adaptación social a cerrar. Esa apertura es una fuente de creatividad, de asombro, de conexión pura con el mundo, pero también es una fuente de vulnerabilidad. Los niños absorben el ambiente emocional de su hogar con una precisión que puede parecer sobrenatural, pero que es simplemente la expresión de sus sistemas nerviosos hipersensibles y no filtrados. Un niño que vive en un hogar con tensión crónica desarrolla un sistema nervioso en estado de alerta permanente. Eso tiene consecuencias en su desarrollo cognitivo, en su capacidad de concentración, en sus habilidades sociales, en su salud física. Un niño que vive en un hogar energéticamente limpio, consciente, donde los adultos trabajan activamente con la calidad del espacio, tiene el suelo fértil que necesita para desarrollarse plenamente. No estoy diciendo que un Nazar resuelve los problemas familiares. Estoy diciendo que cualquier práctica que eleva la conciencia de los adultos sobre la calidad del ambiente que crean para sus hijos tiene un impacto real en esos niños. Y el Nazar, al recordarte que el espacio importa, que no todo puede entrar, que hay una responsabilidad en ser guardián del ambiente de tu hogar, te convierte en un mejor guardián para los niños que viven en él. Eso no es superstición. Eso es parentalidad consciente. La filosofía del kintsugi, que en japonés significa reparar con oro, tiene algo que añadir aquí. El kintsugi es la práctica de reparar la cerámica rota con polvo de oro mezclado con laca. En lugar de ocultar las grietas, las celebra. Las hace el elemento más visible y más hermoso del objeto. La taza reparada con kintsugi es más valiosa que la taza que nunca se rompió, porque lleva en sí misma la historia de su fractura y de su sanación. Aplicado al hogar, kintsugi dice esto: un espacio donde ha habido dolor, conflicto, pérdida, no es un espacio dañado para siempre. Es un espacio que lleva la historia de quienes lo han habitado. Y esa historia, reconocida y honrada, en lugar de negada y ocultada, puede convertirse en la fuente de la mayor belleza y fortaleza de ese hogar. Un Nazar puesto en un hogar que ha vivido momentos difíciles no es un parche, es kintsugi. Es la declaración de que ese espacio merece ser sanado, honrado y protegido precisamente porque tiene historia, precisamente porque no es perfecto. La imperfección del hogar, como la grieta de la taza, es lo que lo hace completamente tuyo. Antes de continuar con los aspectos más prácticos de cómo trabajar con el Nazar en tu cotidianidad, quiero hacer una pausa para hablar de algo que me parece fundamental y que pocas veces se menciona en estos contextos: la importancia de no convertir la protección en obsesión. Existe un peligro real en el trabajo con energías y protecciones que se produce cuando la práctica deja de ser un apoyo para convertirse en una dependencia, cuando en lugar de liberar te va encerrando.
cuando en lugar de darte confianza te va dando más miedo. Si te encuentras comprando amuleto tras amuleto porque ninguno te parece suficiente, si empiezas a ver en cada persona un posible portador de mal de ojo, si la práctica de proteger tu espacio te genera más ansiedad que paz, esa es una señal de que algo se ha desviado. El nazar, bien usado, debería darte más tranquilidad, no menos. Debería hacerte sentir más abierto al mundo, no más cerrado. Debería ser una práctica que te libera de la preocupación sobre las energías externas, no una que te instala en ella. Marco Aurelio lo llamaría así. La virtud está en el término medio. La prudencia sin paranoia, la protección sin clausura, el cuidado sin obsesión. Si en algún momento sientes que la práctica se está desequilibrando hacia el miedo, lo más sabio es simplemente volver a lo básico, volver a la conciencia, volver a la intención más simple. Quiero que mi hogar sea un lugar de paz, de amor y de bienestar para quienes viven en él. Eso es todo, eso es suficiente. En esa intención simple, clara y amorosa está todo el poder que necesitas. El nazar es el vehículo, la intención es la energía y la energía que pones en él es la tuya. Hablemos ahora de algo que tiene un impacto enorme en la efectividad del nazar y de cualquier objeto protector: la limpieza del espacio. La limpieza física del hogar no es solo una cuestión de higiene, es una práctica espiritual que las culturas más diversas del mundo reconocen como tal. En el sintoísmo japonés, la limpieza es uno de los rituales centrales. Los templos Shinto son barridos y fregados a diario no porque los sacerdotes sean particularmente quisquillosos con la suciedad, sino porque la limpieza física es entendida como el correlato externo de la purificación interna. Cuando limpias el espacio, te limpias a ti mismo. En el Islam, la limpieza antes de la oración no es un simple requisito de higiene, es una preparación del ser para el encuentro con lo sagrado. El espacio limpio y el ser limpio son condiciones para la oración genuina. En el Feng Shui chino, el desorden es literalmente la forma más común de bloqueo energético. Un espacio lleno de objetos acumulados sin intención no permite que el chi fluya. Y un chi bloqueado se estanca, y un chi estancado genera exactamente los síntomas que más afectan a las personas en su vida cotidiana. El nazar no puede hacer su trabajo completo en un espacio físicamente descuidado, no porque el vidrio no tenga propiedades mágicas para superar el desorden, sino porque el desorden mismo es una señal de que la conciencia del espacio ha sido abandonada. Y donde no hay conciencia, no puede haber protección genuina. La práctica entonces es doble. Por un lado, el nazar y los objetos protectores que eliges con intención. Por otro, la limpieza y el orden que mantienes como práctica cotidiana de conciencia del espacio. Juntos se refuerzan mutuamente. El nazar te recuerda que el espacio importa y ese recordatorio te motiva a cuidarlo físicamente. El cuidado físico del espacio activa y amplifica la energía de los objetos protectores que has colocado en él. Es un ciclo virtuoso. Una vez que lo inicias, se sostiene solo. Hay algo más que quiero hablar sobre la limpieza del nazar en sí mismo, porque esto es algo que muy poca gente hace y que marca una diferencia importante. El nazar acumula la energía que intercepta. Con el tiempo, esa acumulación puede saturarlo y reducir su efectividad. Por eso, la tradición turca insiste en que el nazar debe limpiarse periódicamente. La forma más simple: sumergirlo en agua con sal durante 24 horas. Luego dejarlo secar al sol. La sal disuelve las energías negativas acumuladas. El sol las transforma y renueva. Después de esta limpieza, el nazar está como nuevo, listo para continuar su trabajo. Esta práctica tiene también un valor ritual importante. El acto de limpiar el nazar es un momento de conexión consciente con él. Es el momento en que renuevas tu intención de protección. Es un ritual pequeño pero poderoso de cuidado del espacio. Rituales pequeños. Esa es la clave del Kaizen aplicado a la vida espiritual. No grandes ceremonias que se hacen una vez y se olvidan, sino prácticas pequeñas, simples, repetibles, que se hacen regularmente y que con el tiempo transforman la calidad del espacio y del ser que lo habita. Limpiar el nazar
una vez al mes. Barrer la entrada de casa con sal una vez a la semana. Encender una vela con intención cada noche. Agradecer el espacio cada mañana antes de salir. Nada de esto requiere más de 5 minutos. Todo esto, sostenido en el tiempo, produce una transformación acumulativa en la energía de tu hogar que es completamente real y completamente perceptible. Antes de seguir, te invito a revisar la descripción de este video, donde encontrarás los ebooks sobre filosofía oriental y protección del hogar que hemos preparado. Son libros en formato digital que puedes descargar inmediatamente, que puedes leer en cualquier dispositivo y que profundizan en todo lo que estamos explorando hoy con mucho más detalle, con ejercicios prácticos, con referencias filosóficas y con guías de aplicación cotidiana. Si lo que escuchas hoy te está añadiendo algo real a tu vida, esos ebooks van a añadir mucho más. Están en la descripción. Quiero hablar ahora de algo que se llama energía parásita, un concepto que la tradición japonesa llama kegare, que es lo contrario de kiyome, la pureza o limpieza espiritual. El kegare no es el mal, no es la oscuridad en el sentido dramático de la palabra, es simplemente la acumulación de energía que no te pertenece. Es la suma de las preocupaciones ajenas que absorbiste sin darte cuenta. Es el resentimiento que alguien trajo a tu casa y que quedó flotando en el ambiente. Es la ansiedad del trabajo que te llevaste a casa y que impregnó el espacio donde duermes. El kegare es inevitable en cierta medida. Vivimos en el mundo, interactuamos con personas, tenemos emociones complejas. No podemos vivir en una burbuja hermética de pureza energética perfecta, pero sí podemos desarrollar prácticas para disolver el kegare regularmente, para no dejar que se acumule hasta niveles que realmente afecten la calidad del espacio y del ser. El nazar es una práctica de este tipo. La limpieza con sal es otra. El humo de ciertos inciensos, el palo santo, el copal, el cedro es otra. La intención consciente al abrir las ventanas y dejar entrar el aire fresco es otra. El gesto deliberado de dejar los problemas del trabajo en la puerta antes de entrar a casa es otra. Ninguna de estas prácticas por sí sola es suficiente. Juntas, practicadas con regularidad, crean un espacio que se limpia continuamente, que no acumula kegare hasta niveles dañinos, que mantiene una calidad energética que se percibe al entrar. Cuando alguien entra a tu casa y dice espontáneamente, qué bien se siente aquí, o qué agradable es el ambiente, eso no es magia. Es el resultado acumulado de tu práctica consciente del espacio. Tú hiciste eso. No el nazar solo, no la sal sola. Tú, con tu intención sostenida en el tiempo, ese es el poder real. El poder que ningún amuleto puede darte y que ningún amuleto puede quitarte, porque es completamente tuyo. Ahora quiero explorar algo que me parece uno de los aspectos más fascinantes de la historia del nazar, su presencia en la arquitectura. En la Turquía otomana, los grandes edificios públicos, las mezquitas, los palacios, los bazares, tenían nazares incorporados en su estructura arquitectónica, no como decoración, como parte integral del diseño. Como si los arquitectos de la época entendieran que la protección del espacio no es algo que se añade después, es algo que se construye desde el principio. Esta idea de que la protección está integrada en la estructura misma del espacio me parece profundamente relevante para la vida doméstica moderna. La forma en que disponemos los muebles, la forma en que elegimos los colores de las paredes, la forma en que decidimos qué ventanas abrir y qué ventanas mantener cerradas, la forma en que organizamos la entrada de la casa. Todo esto es arquitectura de la energía. Todo esto contribuye a la calidad del espacio de formas que van más allá de la estética. El Feng Shui es, en esencia, una ciencia de la arquitectura de la energía. Y sus principios, aunque surgieron en China hace más de 3.000 años, responden a observaciones prácticas sobre cómo los espacios afectan a quienes los habitan. No necesitas ser un experto en Feng Shui para aplicar sus principios básicos. No necesitas rediseñar tu casa. Necesitas simplemente desarrollar el hábito de mirar tu espacio y preguntarte, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Qué fluye bien aquí? ¿Qué se siente bloqueado o estancado? Y luego actuar en consecuencia. Mover un mueble, abrir una ventana,
quitar un objeto que lleva años en un lugar solo por costumbre, añadir una planta, colgar un nazar en la entrada. Esas acciones pequeñas, tomadas con conciencia, tienen efectos reales en la calidad del espacio. Y la calidad del espacio tiene efectos reales en la calidad de la vida que transcurre dentro de él. El pensamiento de Séneca, el filósofo estoico romano, añade otra dimensión a esto. Séneca decía que retiro no significa clausura, que puede uno estar en el corazón del bullicio del mundo y mantener un espacio interior de paz si ha aprendido a cultivar ese espacio. Pero también decía que el entorno físico afecta al entorno interior de formas que no siempre podemos controlar completamente y que por tanto elegir cuidadosamente el entorno físico cuando podemos hacerlo es un acto de sabiduría, no de debilidad. Proteger tu hogar energéticamente es exactamente eso, sabiduría práctica. La aplicación de milenios de observación humana sobre cómo los espacios y los seres humanos se influyen mutuamente. Quiero ahora hablar de la luna y de su relación con la práctica del nazar, porque esto es algo que las tradiciones más antiguas consideraban fundamental y que la ciencia moderna ha empezado a explorar de formas interesantes. La luna ejerce una influencia gravitacional documentada y medible sobre los fluidos de la Tierra. Las mareas son la evidencia más obvia, pero los cuerpos de los seres vivos, que son en su mayor parte fluidos, también responden a esa influencia de maneras que empezamos a comprender. Las tradiciones que trabajaban con objetos protectores en el mundo mediterráneo siempre tomaban en cuenta el ciclo lunar para ciertas prácticas. La luna nueva es el momento ideal para colocar un nazar nuevo. La energía de la luna nueva, que es la energía del comienzo, de la intención nueva, de la semilla antes de brotar, impregna el objeto con una fuerza de inicio que potencia su trabajo. La luna llena es el momento ideal para limpiar el nazar. La luna llena amplifica. Lo que está limpio se vuelve más limpio. Lo que necesita liberarse se libera más completamente. Una noche de luna llena, con el nazar limpiado en agua de sal y expuesto a la luz lunar, es, según esta tradición, la recarga más completa que puede recibir. ¿Es esto científicamente verificable con los instrumentos actuales? Probablemente no en su totalidad. Es una práctica que millones de personas en todo el mundo han encontrado efectiva a lo largo de miles de años. Absolutamente. Y a estas alturas de nuestra conversación, creo que ya sabes cuál es mi posición al respecto. No descarto lo que no puedo medir. Simplemente reconozco que los instrumentos de medición disponibles en este momento en la historia humana son todavía muy limitados para capturar la totalidad de la realidad. La humildad epistémica, que es el reconocimiento honesto de los límites de nuestro conocimiento, es una virtud estoica. Marco Aurelio la practicaba constantemente. Yo intento hacer lo mismo. Hay cosas que no sé, hay cosas que nadie sabe todavía. Y en ese espacio de no saber con certeza, la sabiduría ancestral de la humanidad merece al menos el beneficio de la duda. Voy a hablar ahora de algo que toca directamente la vida emocional y que creo que es el corazón de por qué el nazar y los objetos protectores importan más de lo que pensamos. El hogar es el único espacio en el mundo donde se supone que puedes ser completamente tú mismo, sin rol social, sin máscara, sin el esfuerzo constante de adaptarte a las expectativas de los demás. Pero para muchas personas, el hogar no es ese lugar. Para muchas personas, el hogar es simplemente otro escenario donde actuar, otro espacio donde demostrar algo, otro lugar donde estar a la defensiva. Y eso es una tragedia silenciosa. Porque si no puedes ser tú mismo en tu propia casa, ¿dónde puedes serlo? La práctica de proteger el espacio del hogar no es solo sobre espíritus y mal de ojo en el sentido literal. Es sobre crear las condiciones en que ese espacio puede cumplir su función más fundamental. Ser el lugar donde recuperas tu ser, donde te recuerdas a ti mismo, donde el yo que has construido durante años puede respirar sin presión. Un hogar que sientes protegido es un hogar en el que puedes soltarte. Y soltarse, en el sentido más profundo, es una de las prácticas espirituales más poderosas que existen. El budismo lo llama vairagya, el taoísmo lo llama wu wei, el estoicismo lo llama apatheia, que no es indiferencia sino ecuanimidad.
Todas estas tradiciones, con palabras distintas, apuntan hacia lo mismo, la capacidad de soltar el esfuerzo constante, de controlar, de defenderse, de demostrar y simplemente ser. Eso es lo que un hogar verdaderamente protegido ofrece. No la seguridad de que nada malo ocurrirá nunca, sino el espacio donde puedes practicar el arte de soltarte sin miedo. El Nazar no te da ese espacio directamente, pero te recuerda que existe, te recuerda que mereces tenerlo, te ayuda a construirlo, ladrillo simbólico a ladrillo simbólico, intención a intención, práctica a práctica. Y ese recordatorio sostenido en el tiempo va produciendo exactamente ese espacio, despacio, sin dramatismo, con la paciencia del bambú que crece milímetro a milímetro hasta que un día se convierte en un bosque. Voy a cerrar esta parte de nuestra conversación con algo que me parece esencial decir con toda la claridad posible. La protección del hogar no es un sustituto de la responsabilidad personal, no es una excusa para no trabajar en tus relaciones, no es un reemplazo de la terapia cuando la necesitas. No es un escudo mágico que opera independientemente de cómo tratas a las personas que viven contigo. El hogar más protegido del mundo, cargado de nazares y de cuarzos y de sal en las esquinas, no puede compensar la falta de amor, de respeto y de comunicación entre quienes lo habitan. La energía que más afecta a un hogar no viene de afuera, viene de adentro, de las palabras que se dicen y de las que se callan, de los conflictos que se resuelven y de los que se dejan pudrir, del amor que se expresa y del que se retiene por orgullo. El Nazar puede protegerte de lo que viene de afuera, pero lo de adentro es tuyo, es tu responsabilidad y ningún amuleto del mundo va a hacerse cargo de eso por ti. Esta aclaración no disminuye la importancia de los objetos protectores, la aumenta. Porque cuando sabes que tú eres el responsable de la energía fundamental de tu hogar y que los objetos son simplemente herramientas de apoyo en esa responsabilidad, usas esas herramientas con mucha más conciencia y mucho más poder. Eres el guardián de tu hogar. El Nazar es tu aliado, pero el guardián siempre es tú. Hay algo en la descripción del video que complementa perfectamente todo lo que hemos explorado hoy. Es un trabajo profundo, compilado con mucho cuidado, sobre cómo crear ambientes de bienestar, sobre filosofía oriental aplicada a la vida en el hogar, sobre protección energética desde un enfoque que combina tradición y conciencia práctica. Si quieres seguir profundizando en esto, más allá de lo que permite un video, esa es la herramienta que te recomiendo. La encuentras en la descripción. Volvamos ahora a explorar algo que aún no hemos tocado, la tradición latinoamericana y su particular relación con la protección del hogar. América Latina tiene una de las herencias espirituales más ricas y más complejas del mundo. Es el resultado de la fusión de tres corrientes enormes: las tradiciones indígenas precolombinas, la espiritualidad africana traída por la diáspora esclavizada y el catolicismo español con toda su propia mezcla de paganismo mediterráneo y misticismo cristiano. De esa fusión emergió una espiritualidad popular que es completamente única en el mundo. Una espiritualidad que es práctica antes de ser teológica, que es cotidiana antes de ser ceremonial, que vive en la cocina y en el mercado tanto como en la iglesia o en el templo. Y en esa espiritualidad popular latinoamericana, la protección del hogar ocupa un lugar central. El ramo de ruda en la puerta, la botella de agua con sal en las esquinas, el ramito de palo santo guardado para los momentos de tensión, los cuarzos en el alféizar de la ventana, la imagen de San Benito, conocido en muchas tradiciones populares como el santo que espanta lo malo, el vaso de agua bajo la cama para absorber las energías negativas durante el sueño. Cada una de estas prácticas tiene una historia, una lógica interna, una razón de ser que va mucho más allá de la superstición popular. La ruda, por ejemplo, es una planta con propiedades medicinales documentadas. Tiene efectos repelentes sobre ciertos insectos. Tiene propiedades antifúngicas. En términos químicos, tiene compuestos que afectan el aire a su alrededor de formas medibles. Pero también, en términos simbólicos,
ha sido usada durante siglos como purificadora de energías negativas. No porque haya un mecanismo mágico que lo explique, sino porque la combinación de sus propiedades reales y su historia de uso intencional la ha convertido en un objeto cargado de significado colectivo. El copal, que en muchas tradiciones indígenas mesoamericanas es el incienso sagrado por excelencia, tiene propiedades antisépticas documentadas. El humo del copal literalmente limpia el aire de bacterias. Y al mismo tiempo, su uso ritual durante siglos en contextos de intención espiritual lo ha cargado con un significado que supera sus propiedades químicas. En América Latina, el nazar llega como un primo lejano que habla el mismo idioma, la misma intuición profunda de que ciertos objetos usados con intención protegen el espacio. La misma lógica del ojo que mira de vuelta, la misma comprensión ancestral de que la envidia es peligrosa y que la protección es necesaria. Por eso el nazar se ha integrado tan naturalmente en los hogares latinoamericanos. No como una moda importada, sino como el reencuentro de una intuición que ya existía, expresada en un símbolo que viene de otra parte del mundo, pero que dice exactamente lo mismo. La humanidad, en sus expresiones más sabias, siempre está diciendo lo mismo, con distintos idiomas, con distintos símbolos, con distintas formas, pero siempre lo mismo. Cuida tu espacio. Protege lo que amas. Establece límites con conciencia. No dejes que lo que no te pertenece se quede en tu casa. Quiero ahora hablar de una pregunta que es muy común y que merece una respuesta cuidadosa. ¿Puede el nazar proteger contra personas específicas? La respuesta más honesta que puedo dar es, en cierta medida sí, pero no de la manera en que muchas personas esperan. El nazar no va a hacer que una persona específica deje de sentir envidia hacia ti. No va a cambiar la mente ni el corazón de nadie. No es un escudo que neutraliza mágicamente la negatividad de personas particulares en el mundo exterior. Lo que sí hace es algo más interesante y más profundo. Cambia tu relación con esa negatividad. Cuando tienes la convicción de que tu espacio está protegido, cuando entras a tu casa sintiéndola como un santuario, cuando el nazar en la puerta te recuerda que has establecido un límite entre tu mundo y el mundo externo, cambias la forma en que procesas la energía que te llega. En términos psicológicos, esto se llama regulación emocional. La capacidad de recibir estímulos negativos sin dejarte desestabilizar completamente por ellos. La capacidad de dejar que lo que te afecta pase a través de ti sin quedarse atrapado. El nazar entrena esa capacidad de forma simbólica, de forma gradual, de forma acumulativa, cada vez que lo ves en la puerta de tu casa, cada vez que recuerdas su significado, cada vez que sientes que tu espacio está protegido, estás entrenando una parte de ti que dice, sé quién soy, sé que estoy protegido. Lo que venga, lo recibiré desde esa certeza. Esa certeza, esa ecuanimidad estoica ante lo que el mundo envía es la mejor protección que existe contra el mal de ojo, contra los espíritus, contra la envidia, contra cualquier energía externa que intente desestabilizarte. Y el nazar, usado con conciencia, contribuye a construirla. Hablemos ahora de algo que se llama coherencia del espacio, un concepto que integra todo lo que hemos explorado hoy. Un espacio coherente es un espacio donde todos los elementos hablan el mismo idioma, donde los objetos elegidos reflejan los valores de quienes habitan ese espacio, donde la disposición de las cosas facilita las actividades y las relaciones que quieres que florezcan ahí, donde la energía fluye sin obstrucciones innecesarias, donde lo visible y lo invisible están en armonía. Un hogar coherente no tiene que ser lujoso, no tiene que ser perfectamente decorado, puede ser simple, pequeño, modesto. Lo que tiene es intención, lo que tiene es conciencia. Lo que tiene es la presencia de quienes lo habitan, expresada en cada elección, desde los colores de las paredes hasta el objeto que cuelga en la puerta. El nazar en la puerta de un hogar así no es un añadido arbitrario. Es la expresión de una coherencia que ya existía. Es el símbolo final de una intención que ya impregna todo el espacio. Y cuando ese hogar lo tienes,
cuando entras a Él al final de un día difícil, cuando cierras la puerta detrás de ti y sientes ese cambio de atmósfera que te dice que estás en tu lugar, en tu espacio, en tu santuario, eso no tiene precio. Eso es lo que todas las tradiciones que hemos explorado hoy estaban intentando darte, no con fórmulas mágicas, no con secretos ocultos, sino con la sabiduría práctica y acumulada de incontables generaciones que entendieron que el lugar donde vives determina, en una medida que pocas veces reconocemos, la calidad de la vida que vives. Y que proteger ese lugar, cuidarlo, llenarlo de intención, es una de las formas más importantes y más hermosas de amarte a ti mismo y a quienes amas. Antes de entrar a la parte final de esta conversación, quiero dejar algo claro sobre los ebooks que encontrarás en la descripción. No son libros de autoayuda genérica, no son colecciones de frases motivacionales, son trabajos filosóficos serios que toman las tradiciones orientales, el estoicismo y la sabiduría popular latinoamericana y los destilan en guías prácticas para la vida cotidiana. Están escritos para personas que se toman en serio su crecimiento y que quieren herramientas reales, no promesas vacías. Si ese eres tú, están en la descripción. Voy a hablarte ahora de algo que raramente aparece en los videos sobre este tema, la protección del hogar como práctica de gratitud. La mayoría de las personas se acuerdan de sus amuletos y de sus prácticas protectoras cuando algo malo ocurre o cuando sienten que algo amenaza su bienestar. Compran el nazar cuando ya están asustados. Ponen la sal cuando ya sienten que algo anda mal. Y eso está bien. Más vale tarde que nunca. Pero la práctica más poderosa es la práctica preventiva. El nazar que colocas cuando todo está bien. La gratitud que expresas por el espacio que tienes antes de que nada te obligue a ser consciente de él. El cuidado del hogar que realizas desde el amor, no desde el miedo. En el Shinto japonés, las ofrendas en el altar doméstico no se hacen solo en momentos de necesidad, se hacen cada mañana. No porque los espíritus las necesiten para sobrevivir, sino porque el acto de ofrenda cotidiana mantiene viva la conciencia del practicante, lo mantiene presente. Lo recuerda de que existe una dimensión de la vida que va más allá de lo puramente práctico y que merece atención constante. Colocar el nazar en la entrada de tu casa con gratitud es una forma de ofrenda. Es una forma de decir, tengo un hogar, tengo un espacio que es mío, tengo un lugar donde vuelvo cada día y quiero cuidarlo con toda la conciencia que tengo. Esa gratitud activa cambia la relación que tienes con el objeto, con el espacio y contigo mismo. Te convierte de usuario pasivo de un amuleto en guardián consciente de un santuario. Y ser guardián consciente de algo sagrado, aunque ese algo sea un pequeño apartamento en el piso cuarto de un edificio sin ascensor, es una de las formas más dignificantes y más poderosas en que un ser humano puede relacionarse con el mundo. Dignidad. Esa es la palabra que quiero dejar aquí. Proteger tu hogar con conciencia es un acto de dignidad. Es la declaración de que tu vida, tu espacio, tu bienestar merecen ser tratados con seriedad y con cuidado. Es la negativa a vivir de forma reactiva, esperando que el mundo te diga qué hacer, y el paso hacia una vida activa, donde tú determinas la calidad de tu espacio y de tu experiencia. El nazar es un símbolo de esa dignidad, de esa determinación, de esa decisión de no dejar al azar algo tan importante como el espacio donde vives. Y esa decisión, tomada una vez con plena conciencia, se renueva cada vez que lo ves, cada vez que entras y lo ves ahí, vigilante y azul en la entrada de tu hogar, te recuerda quién eres y qué has decidido. Eso es más que protección, eso es identidad, eso es el hogar que has elegido tener. Voy a hablar ahora de algo que quiero que lleves contigo más allá de este video, de algo que creo que es el regalo más importante de toda esta exploración. La filosofía del Ma, del vacío significativo japonés, sugiere que lo que más importa no es lo que llenas, sino lo que dejas sin llenar. El silencio entre las notas es lo que permite que la música sea música. El espacio entre las paredes es lo que permite que la casa sea habitable. El vacío dentro del cuenco es lo que permite que el cuenco sea útil. Tu hogar necesita vacío. Necesita espacio para respirar. Necesita áreas que no estén completamente llenas de objetos, de ruido, de estímulos. Necesita rincones de silencio. Y tú
dentro de ese hogar también necesitas vacío. También necesitas momentos sin hacer nada en particular, sin producir, sin consumir, sin conectarte, sin desconectarte deliberadamente. Momentos de simple presencia en el espacio que has creado para ti. El nazar puede ser el punto focal de esos momentos. El objeto ante el que te detienes por unos segundos cuando entras a casa, no para rezarle ni para pedirle nada, sino simplemente para recordar, para estar un momento presente en el umbral de tu vida privada antes de entrar completamente en ella. Ese momento, ese segundo de transición consciente, es quizás el ritual más pequeño y más poderoso que puedes establecer en tu hogar. Un segundo, un vistazo al nazar, un respiro, un recordatorio de que estás en casa. 5,000 años de sabiduría humana destilada en un segundo de conciencia. Eso es lo que el nazar tiene para ofrecerte. Ahora voy a hablar de algo que es importante para completar la imagen de la protección del hogar desde una perspectiva integral. Hemos hablado mucho de lo que pones en el espacio, voy a hablar de lo que sacas de él. El Feng Shui tiene un principio que se llama Shachi, que es la energía de flecha. Se refiere a las líneas de energía que se crean cuando los objetos o los ángulos apuntan directamente hacia ti de forma agresiva. Una esquina de mueble que apunta hacia donde duermes, una viga que corre directamente encima de tu cama, una puerta que abre directamente hacia otra puerta sin nada entre ellas. Esas configuraciones, dice el Feng Shui, generan un flujo de energía que es demasiado directo, demasiado agresivo, demasiado intenso. No son malas en el sentido de que no son malignas, pero tampoco son ideales. Son como tener una corriente de agua demasiado fuerte fluyendo directamente sobre ti todo el tiempo, agotador. La solución del Feng Shui para el Shachi no es siempre mover el mueble o cambiar la arquitectura. A veces es interponer algo, un biombo, una planta, un objeto que suavice el flujo, que lo disperse, que lo convierta de una corriente directa en algo más difuso y más manejable. El nazar puede funcionar de forma similar. Cuando se coloca estratégicamente, no solo en la puerta, sino también en puntos específicos del interior, puede actuar como un dispersor de energías que fluyen de formas no ideales. Pero más importante que la colocación técnica del nazar es desarrollar el sentido del espacio que te permite notar cuando algo en tu casa no fluye bien. Ese sentido se desarrolla con la práctica de la atención, de estar presente en tu espacio en lugar de simplemente existir en él. Cuando empiezas a notar que ciertas habitaciones de tu casa siempre se sienten más pesadas que otras, que ciertas horas del día el ambiente cambia de formas que no explicas, que ciertas configuraciones de los muebles te hacen sentir más descansado o más tenso, estás desarrollando una sensibilidad al espacio que es exactamente lo que todas estas tradiciones intentan cultivar, no como un sexto sentido sobrenatural, como la simple capacidad de prestar atención a algo a lo que normalmente no prestamos atención. La calidad del espacio en que vivimos, esa atención sostenida en el tiempo, te convierte en el mejor Feng Shui de tu propio hogar, en el mejor guardián de tu propio espacio, en el experto más autorizado sobre lo que tu casa necesita, porque nadie conoce tu hogar como tú, nadie ha vivido en él como tú, nadie puede sentir sus necesidades como tú. El nazar y todos los objetos protectores son herramientas. Las herramientas las maneja quien las conoce, y quien conoce mejor este espacio eres tú. Voy a hablar ahora de algo que me parece fundamental para cerrar nuestra exploración de forma completa, la dimensión colectiva de la protección del hogar. Hemos hablado mucho del hogar individual, del nazar en la puerta de tu apartamento, de tu casa, de tu espacio personal. Pero el hogar no es solo individual, es también relacional. El hogar que creas afecta a todos los que viven en él. Y los hogares de una comunidad se afectan mutuamente. En las culturas mediterráneas y orientales, donde el nazar tiene su historia más profunda, la protección del hogar nunca fue una práctica puramente individual, era una práctica comunitaria. Los vecinos se protegían mutuamente, las madres compartían sus prácticas de protección de los hijos. Los artesanos que fabricaban los nazares lo hacían con la conciencia de que su trabajo afectaría a comunidades enteras.
Esa dimensión colectiva de la protección del hogar me parece tremendamente relevante para el mundo en que vivimos hoy. Vivimos en una época de hiperindividualismo, de aislamiento creciente dentro de las ciudades, comunidades. De comunidades que existen en teoría, pero no en práctica. Y ese aislamiento tiene un costo energético que pocas veces reconocemos. La falta de las redes comunitarias de protección que las culturas más antiguas consideraban esenciales. Hablar con tu vecino sobre cómo se siente en su hogar. Compartir lo que has aprendido sobre la energía de los espacios. Regalar un nazar a alguien que está comenzando un hogar nuevo. Esas son formas de reconstruir esa dimensión comunitaria de la protección que hemos perdido. No como práctica religiosa impuesta a nadie, como gesto de cuidado humano, como la extensión natural de tu propia práctica de conciencia hacia las personas que te importan. La energía de un barrio donde varios hogares trabajan conscientemente su espacio es diferente de la de un barrio donde nadie presta atención a esas cosas. No dramáticamente diferente, pero perceptiblemente diferente, más cálido, más seguro, más humano. Y eso, en el mundo fragmentado y ansioso en que vivimos, no es poca cosa. Voy a compartir ahora algo personal, algo que creo que pone todo lo que hemos explorado hoy en un contexto que va más allá de la teoría. Cuando era más joven, vivía en un apartamento pequeño, en una ciudad grande. Trabajaba demasiado, dormía poco, y el espacio donde vivía era más un lugar de paso que un hogar. Lo llenaba con objetos sin intención, entraba y salía sin detenerme, lo trataba como si fuera solo un punto de apoyo logístico para la vida que ocurría en otro lugar. Y me sentía vacío de formas que no podía explicar completamente. Trabajaba mucho y producía mucho y sin embargo había algo fundamental que faltaba. Un tipo de arraigo que no encontraba. Fue un encuentro con la filosofía japonesa, con el wabi-sabi específicamente, lo que empezó a cambiar esa relación. La comprensión de que el espacio donde vives no es un accidente, sino una elección. Que lo que pones en él y cómo lo cuidas y cómo te relacionas con él, todo eso dice algo sobre quién eres y sobre cómo te valoras. Empecé a tratar ese apartamento pequeño como si fuera un santuario. Lo simplifiqué, lo limpié con más conciencia, elegí cada objeto que permanecía en él. Coloqué un azar en la puerta no porque creyera en su magia, sino porque quería recordarme a mí mismo, cada vez que entraba y salía, que ese espacio era importante, que yo era importante. Y algo cambió, no de forma dramática, de forma lenta y acumulativa. El apartamento empezó a sentirse diferente. Yo empecé a sentirme diferente en él. Empecé a volver a casa con ganas, en lugar de con indiferencia. Empecé a descansar de verdad dentro de sus paredes en lugar de seguir funcionando en piloto automático. Eso, para mí, es la prueba más convincente de que todo lo que hemos hablado hoy funciona. No porque tenga acceso a investigaciones de laboratorio sobre nazares, sino porque lo viví, porque la transformación que produce relacionarte conscientemente con tu espacio es completamente real y completamente personal. Y si funcionó para mí, puede funcionar para ti. No necesitas el apartamento perfecto. No necesitas el hogar grande que todavía no puedes permitirte. No necesitas esperar a tener todo en orden para empezar a tratar tu espacio como un santuario. Lo que tienes ahora es suficiente. El espacio que tienes ahora merece tu conciencia, tu cuidado y tu intención. Empieza hoy, con un nazar en la puerta, con 5 minutos de limpieza consciente, con el gesto deliberado de dejar el mundo afuera cuando entras a casa. Empieza con lo que tienes, donde estás, ahora. Eso es Kaizen, eso es wabi-sabi, eso es la sabiduría más simple y más poderosa que existe. El camino empieza donde estás parado. En la descripción de este video encuentras los ebooks que complementan todo lo que hemos explorado hoy. Son herramientas concretas para seguir este camino con más profundidad, más recursos y más claridad. Si lo que has escuchado hoy te ha resonado de alguna forma, si hay algo aquí que sientes que necesitas explorar más, esos libros te están esperando, están en la descripción. Quiero hablar ahora de las estaciones y de cómo el trabajo con el hogar cambia a lo largo del año.
Esto es algo que las tradiciones orientales siempre tuvieron muy presente y que nosotros, viviendo en el mundo artificial de la temperatura controlada y la luz artificial, hemos olvidado casi completamente. Las 4 estaciones no son solo cambios climáticos, son 4 energías distintas que afectan los espacios y las personas de formas profundas. La primavera es la energía del comienzo, del despertar, de la apertura. Es el momento ideal para renovar los nazares, para hacer una limpieza profunda del hogar, para reorganizar el espacio con la energía fresca del nuevo comienzo. El verano es la energía de la expansión, del crecimiento, del intercambio. Los hogares en verano deben ser más abiertos. Las ventanas abiertas, los espacios más compartidos, la energía más fluida y expansiva. El otoño es la energía del recogimiento, de la preparación, de soltar lo que ya no sirve para hacer espacio a lo que viene. Es el momento ideal para desapegarse de objetos que ya cumplieron su función, para simplificar el espacio, para crear la cálida intimidad del hogar que se prepara para el invierno. El invierno es la energía de la profundidad, del descanso, de la interiorización. El hogar en invierno debe ser más íntimo, más protegido, más cálido en el sentido más literal y más simbólico. Es el momento de los objetos que dan confort, de la luz suave, de los rituales de protección más intensos. El nazar en cada estación puede tener una posición diferente, una intención diferente, una forma de relacionarte con él diferente. En primavera lo renuevas con intención fresca. En verano lo dejas trabajar mientras el espacio está más abierto. En otoño lo limpias profundamente mientras simplificas el hogar. En invierno lo colocas como el guardián central de ese espacio íntimo y recogido que el invierno pide. Vivir en consonancia con las estaciones es una práctica espiritual en sí misma, no solo para los chamanes ni para los monjes. Para cualquier persona que quiera habitar su vida con más conciencia, tu hogar puede ayudarte a hacerlo. Los objetos que eliges para él pueden ser puntos de anclaje de esa conciencia estacional. El nazar puede ser un compañero en ese viaje a través de los ritmos naturales de la vida. Voy a hablar ahora de algo que es prácticamente universal en todas las tradiciones de protección del hogar y que, sin embargo, raramente se menciona explícitamente el papel del sonido. El sonido no es solo algo que escuchamos, es vibración. Vibración que afecta físicamente los espacios y los cuerpos. Las campanas en los templos budistas y sintoístas no son solo señales sonoras, son instrumentos de transformación energética. El sonido específico de las campanas de bronce, en las frecuencias en que están afinadas, disuelve físicamente ciertos patrones de vibración en el aire. Limpia el espacio acústicamente, lo cual en estas tradiciones es inseparable de limpiarlo energéticamente. Los cuencos tibetanos funcionan con el mismo principio. Su sonido crea patrones de vibración que reorganizan el campo energético del espacio donde suenan. No es solo metáfora. La física acústica confirma que el sonido tiene efectos físicos medibles sobre la materia. Las figuras de Chladni, patrones que se forman en placas de arena cuando son sometidas a diferentes frecuencias sonoras, son la demostración visual de que el sonido organiza la materia en patrones específicos. En tu hogar, el sonido que habitualmente resuena es más importante de lo que crees. La música que pones, las conversaciones que tienes, el tono con que te hablas a ti mismo y a quienes viven contigo, el nivel de ruido ambiental que toleras, todo eso tiene un efecto vibracional en el espacio. Un hogar donde habitualmente se habla con calma, donde la música que suena es mayoritariamente armoniosa, donde los conflictos se resuelven hablando en lugar de gritando, ese hogar tiene una calidad sonora que contribuye a su calidad energética. Y el nazar, que es silencioso por naturaleza, trabaja en complemento con ese entorno sonoro. Es el ancla visual de una intención de protección que se refuerza con el entorno acústico del hogar. Juntos, el ojo que ve y el sonido que vibra crean un espacio que habla 2 idiomas de protección al mismo tiempo. Vamos llegando al cierre de esta larga conversación
y quiero cerrarla con algo que creo que es el verdadero corazón de todo lo que hemos explorado. El Nazar es un objeto, un hermoso objeto con 5,000 años de historia y de intención humana acumulada. Pero su poder no está en el vidrio, ni en el color azul, ni en el ojo pintado en el centro. Su poder está en lo que activa en ti cuando lo eliges, cuando lo colocas, cuando lo miras, cuando lo cuidas, cuando lo renuevas. Activa la conciencia del espacio. Activa el amor por el hogar. Activa la determinación de establecer límites claros entre lo tuyo y lo ajeno. Activa el recuerdo de que mereces estar protegido. Activa la práctica de habitar tu vida con intención. Eso es lo que hace el Nazar. No porque sea mágico, sino porque es un espejo. Un espejo que te devuelve tu propia capacidad de crear un espacio sagrado donde vivir. Y esa capacidad es completamente tuya. Siempre lo ha sido. El Nazar solo te ayuda a recordarlo. Séneca dijo, retírate tanto como puedas dentro de ti. Pasa el tiempo con quienes pueden hacerte mejor. Admite a quienes tú puedes hacer mejores y hazlo de forma mutua. Tu hogar es el espacio donde esa retirada es posible, donde esas relaciones se cultivan, donde ese intercambio de cuidado mutuo tiene lugar. Protégelo. Con un Nazar en la puerta, con sal en las esquinas, con una planta de bambú en la sala, con el cuarzo que refleja la luz en el alféizar de la ventana y sobre todo, protégelo con tu presencia consciente, con tu atención deliberada, con tu decisión de tratar ese espacio sin importar su tamaño o su estado, como el santuario que puede ser, porque puede serlo, porque mereces serlo, porque tú mereces tenerlo. Ese es el mensaje de 5,000 años de sabiduría humana sobre la protección del hogar, destilado en su forma más simple y más clara. Cuida tu espacio, cuídate en él. Ahora ya sabes cómo. Si este video te añadió algo, si hay algo que escuchaste hoy que se quedó en ti, te pido que lo compartas, que le digas a alguien que te importa que existe este conocimiento, que el hogar donde vive merece tanta atención como el trabajo que hace o las relaciones que cuida. Y si quieres seguir este camino con más profundidad, con más herramientas, con más filosofía aplicada a la vida cotidiana, en la descripción encontrarás lo que necesitas. E-books que son el resultado de años de estudio y de síntesis de la sabiduría oriental, el estoicismo y la filosofía del espacio. Recursos que van contigo a donde vayas, que puedes leer cuando quieras, que te acompañan mucho más allá de la duración de un video. Están en la descripción, te están esperando, y yo aquí también. En el próximo video, en la próxima conversación, en el próximo largo camino que recorremos juntos a través de estas ideas que importan. Hasta entonces, cuida tu espacio.